Yatzel Román en el rumbo geopolítico. Yatzel, bienvenido a este programa, el primer programa del rumbo de la tarde en esta nueva etapa. Qué bueno que te integras con nosotros en el segmento del rumbo geopolítico. Un honor tenerte por aquí. Para mí un honor en todo el sentido. Siempre hago la anécdota que la primera entrevista que recibí en los medios fue en el año 2009. Justamente en ese momento Dionisio Santana y Julio Alberto Martínez hace un tiempecito. Y Vianney Marcelino. Esa fue la segunda, esa misma noche, porque en la tarde había sido el tribunal de la tarde, después de noche tiempo de orientación, donde tuve el honor de coincidir ese mismo día con un grande que desde el cielo estaba viendo este programa, Domingo Jiménez, que coincidimos esa misma noche. Tú lo estabas acompañando, así es, Ernesto. Muchas gracias por recordarlo. Así que me siento precisamente aquí en familia. Bueno, Yatzel estuvo recientemente en la Convención Republicana y nos trae las novedades. Ya vimos cómo el presidente, el candidato, ¿verdad?, ya del Partido Republicano, Donald Trump, escogió su candidato vicepresidencial. Se ha mostrado con un discurso mucho más moderado luego del atentado. Ayer Biden presentó su renuncia a la repostulación y queremos que tú nos des una panorámica sobre las últimas o las más recientes incidencias de la política norteamericana. Claro, entre el lunes y jueves de la semana pasada estuve en la ciudad de Wisconsin, Milwaukee, que fue anfitriona de la 43ª Convención Nacional Republicana desde 1856. Por tercera ocasión, Donald Trump ha sido nominado de forma consecutiva como candidato de ese partido. No es la primera persona que recibe 3 nominaciones, recordando que la norma son 2, pero es el primero en recibirlo de forma consecutiva, ya que Richard Nixon fue 60, 68 y 72. Fue una convención muy distinta a las otras que he asistido, ya que en el 2012, cuando estuve en ese momento en la Florida, que se nominó a Mitt Romney, se sabía que era una convención compleja, ya que era competir contra un presidente popular, en Barack Obama. Era una convención más que todo insurgente. En el 2016, cuando estuve allá y era la primera nominación de Donald Trump, vamos a decir que el 70% de los asistentes no estaban muy contentos con el candidato que tenían, e incluso algunos de los discursos eran en contra del candidato. Pero la semana pasada lo que vimos fue un partido republicano 90% alineado con su candidato, incluso figuras que anteriormente lo adversaban, como es el caso de Marco Rubio, el caso de Nikki Haley. ¿El punto de inflexión lo marcó el intento de asesinato? Yo creo que eso, vamos a decir que fue el cherry on top, como dirían algunos, el suspiro en el bizcocho, ya que le dio un abordaje místico la primera noche que él salió con la canción de fondo de Creed, Elevation. En varios sentidos eso permitió un abordaje que no es muy común en Estados Unidos. En América Latina sí es común estas figuras mesiánicas, pero en pero Fujimori con 85 años aspira a volver. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Claro, pero entonces ellos enfocaron mucho su discurso en la política migratoria. Han definido como un fracaso lo que es la administración Biden-Harris. Hablaron mucho de un cambio geopolítico ya no tan proclive al libre comercio, que era la base de los republicanos, ahora es más proteccionista. Y algo muy llamativo es que por primera vez en décadas la plataforma programática del Partido Republicano, que debe ser votada en la convención, no incluyó un llamado a la prohibición total del aborto, como tenía tradicionalmente, sino que se lo dejó a los estados. Recordando que Donald Trump, incluso en el debate aquel con Joe Biden, se pronunció nuevamente a favor de 3 causales de aborto, pero no solamente eso, sino que por primera vez en décadas también eliminaron lenguaje contrario a el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y por qué en la convención entiendes que Donald Trump da un giro como a un discurso mucho más moderado, apelando a la unidad nacional? Diríamos que no tan altisonante como tradicionalmente ha sido su discurso, y sobre todo luego de ese atentado. Bueno, habló 93 minutos y ahí dijo muchísimas cosas. Sin embargo, precisamente por el abordaje triunfalista, pues fue un tanto distinto a lo que había sido en el año 2016, que recordaremos que le filtraron el discurso 10 minutos antes, así que él quiso improvisar en ese momento, pero ahora quiso hablar como presidente, pero presidente de ese segmento. Y a lo mejor algunos de la audiencia se preguntan cómo es que un candidato conservador entonces le da guiños a personas pro aborto y a personas que quieren el matrimonio entre aquellos que son del mismo sexo. Es porque en algunos estados específicos, Michigan y Pensilvania y demás, han logrado atraer a votantes tradicionalmente del Partido Demócrata, que esos temas sí les importan
y que anteriormente decían, mira, yo puedo votar por Donald Trump porque al fin y al cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que lo define la Suprema Corte de Justicia. Pero al ver que la Suprema Corte de Justicia estaba actuando contrario a esos intereses, algunos pues pensaban quizá nuevamente votar demócrata y Trump les ha enviado un mensaje para intentar atraerlos. Es una realineación política porque hace algunos años pensar que en el Partido Republicano se podía tener un lenguaje neutro, porque ni siquiera es un lenguaje necesariamente a favor de esto, pero era inimaginable. Y también el tema desde el punto de vista latinoamericano, que más sorprendió a algunos, fue que atacó al presidente Nayib Bukele de El Salvador, cuando dijo que la razón por la que las muertes violentas han disminuido en ese país centroamericano es porque les están mandando los pandilleros a Estados Unidos. Bueno, ibas a decir algo. En ese mismo orden, Jaxel, dos preguntas. ¿A qué crees que se debe este ataque o este aparente ataque de Donald Trump a Nayib Bukele, con quien uno esperaría mayor nivel de cercanía, ¿no? O que se aligerara un poquito la relación de Bukele con la presidencia de los Estados Unidos, ya que Bukele ha sido muy crítico con el presidente actual? Eso en primera. Y en segundo lugar, Jaxel, me gustaría saber cuál es la lógica detrás de la elección de la candidatura vicepresidencial de Donald Trump, del señor J.D. Vance. ¿Qué ves tú que está buscando Donald Trump lograr eligiendo a este candidato a la vicepresidencia? Para muchos fue una sorpresa ese ataque tan directo de Donald Trump a Nayib Bukele, que aunque no lo mencionó por nombre, cuando algunos quisieron decir que fue que se mezcló y que él realmente estaba hablando ahora de Nicolás Maduro, 2 días más tarde, en un discurso en Michigan, dejó claro, no me interpreten, yo dije lo que dije. Me cae bien, es joven y todo, pero él no ha tenido ningún éxito en políticas de disminución de la violencia. Lo que nos está es mandando los criminales a Estados Unidos. ¿Cómo interpretar eso, Jaxel? O sea, ¿a qué se debe eso? A Donald Trump no necesariamente le suma tener un aliado en Centroamérica, porque a él le gusta demonizar en ese sentido. Es algo que le gusta a sus electores. Entonces, a pesar de que su hijo, Donald Trump Jr., estuvo en la toma de posesión de Bukele recientemente, pues él ha estado repitiendo estos ataques para dejar claro, yo no soy aliado tuyo, tú podrás ser aliado mío, pero yo no soy aliado tuyo. Desde el punto de vista del candidato vicepresidencial, J.D. Vance, que es senador por Ohio, es el candidato más joven desde Richard Nixon, que también tenía 39 años en 1952 y que había sido crítico de Donald Trump. Es una manera de tener a alguien con quien puede, vamos a decir, corregir lo que pasó con Mike Pence desde su lógica, que presidiendo la sesión de certificación de la elección anterior contra los llamados insurreccionistas, certificó a Joe Biden. Entonces se entiende que J.D. Vance tendría mayor dependencia política de Donald Trump y que de esa manera, si se diera una situación compleja, es alguien con quien pudiera contar. Hasta el último segundo, algunos esperaban que Marco Rubio, senador de la Florida, fuese el compañero de boleta, pero a eso se le informó minutos antes de que no iba a ser él, y al contrario, se está esperando de que pudiera ser secretario de Estado en caso de ser electo Donald Trump. Tenemos 3 preguntas y finalizamos. Susi. Yatsel, quería preguntarte sobre el nivel de aceptación de Donald Trump entre los latinos en Estados Unidos, porque se le ha acusado, uno de los puntos que siempre se señala es que Donald Trump está en contra de los latinos. Sin embargo, hemos visto diferentes movimientos de latinos en apoyo a él. Entonces, ¿cuál es la realidad en este panorama? No existe el voto latino en Estados Unidos y esa es una falacia que segmentos principalmente demócratas han querido vender. Porque, por ejemplo, el interés de los puertorriqueños en Nueva York no es ni siquiera el mismo de los puertorriqueños en Orlando, Florida. El interés de los dominicanos también en Nueva York no es el mismo de los dominicanos en Miami. Precisamente lo que le ha ayudado a Donald Trump a ganar en estados tradicionalmente dominados por demócratas es porque le ha hablado no al segmento total de cada uno de estos grupos, sino en clave. Por ejemplo, los dominicanos de la Asociación de Supermercados, los conocidos como bodegueros, han estado recientemente reclamando una mano dura por el auge en los atracos a las bodegas. Entonces él no le habla a la totalidad de los dominicanos, pero le habla a sus segmentos. Incluso mientras fue presidente, recordaremos que invitó a la familia Castillo, dominicana, a el discurso del Estado de la Unión, esa familia que tenía una hija que fue asesinada por las maras salvatruchas salvadoreñas en Long Island, de Nueva York. Y en 3 discursos de rendición de cuentas, Donald Trump siempre puso a los dominicanos como el ejemplo del migrante bueno, llevando a policías, saludando a diversas personas ligadas al segmento de la ley.
Entonces, habría que marcar la diferencia entre segmentos que son más golpeados por la migración y segmentos que tienen más intereses económicos. Un dato que la gente no siempre maneja es que los dominicanos somos el grupo sin estatus especial más regularizado del mundo en Estados Unidos, con 83% de nuestra población que son ciudadanos o residentes, al punto de que el consulado americano en Santo Domingo es el segundo que más emite visas de reunificación familiar en el mundo, solamente superado por China con 60,000 visas de reunificación familiar el año pasado, los que conocemos como pedidos. Vamos, Claudia. Mira, me llama la atención eso de que Trump se haya moderado un poco con el discurso respecto al tema de la comunidad LGTBQ+, o sea, que no lo menciona, pero también que entiendo que de alguna manera hay personas trans que han dicho que son republicanas. Entonces, veo ahí como una oportunidad de que ya se vaya desarrollando el hecho de que el tema que tenga que ver con género no se politice en un sentido de que quienes son conservadores y quienes no son, porque al final de cuentas entiendo más que la política tiene que ir por el área, vamos a decir, de oportunidades, de derechos, de un asunto sobre todo de economía. Y también me llama mucho la atención que Trump es una persona que realmente se acomoda a las circunstancias y dice cosas que a veces según el momento. Entonces, en ese sentido, ¿tú entiendes que él va a seguir así por esa línea? Ya de alguna manera se va a bajar un poquito esa situación que creo que le ha hecho mucho daño también a la izquierda, nada más amarrarse al tema de género como si fuera el tema abanderado, dejando otros temas al lado. Claro, Trump sigue teniendo una minoría de ese segmento, pero tiene más que lo que otros candidatos republicanos habían tenido previamente, más que todo porque aunque él ha recibido un 27% de apoyo entre sus electores que son evangélicos, no se basa únicamente en el voto evangélico, partiendo de la premisa de que aunque haga algunas cosas que no le gustan a ese sector, no es verdad que van a votar ellos por el demócrata. Claro. Entonces, él ha tenido ese abordaje que ya en Europa venía pasando, al punto que cuando uno ve en Francia, nota que buena parte de los segmentos que son de centro derecha, incluso derecha conservadora, son LGBTQ. Y de hecho, por ejemplo, en Reino Unido recientemente, uno de los segmentos que más votó por conservadores, porque de hecho tenía uno de los mayores poderes adquisitivos, era el segmento LGBTQ. Que siempre he dicho que es un tema económico. Adelante con la un pregunta poco curiosa. En una disputa electoral interna, los PRDistas aquí se inventaron y decían una consigna: no votes tu voto. Balaguer está ciego y Juan Bosch está loco. En el caso de las elecciones de los Estados Unidos, esa condición especial, digamos, un presidente con una condición de salud ya renunciante, el otro con potencialidades, ya todo el mundo conoce sus conductas, ha generado más entusiasmo en el estadounidense, es decir, menos entusiasmo o igual. Sí, bueno, el tema de la edad fue central en cada una de las primarias de ambos partidos. Incluso Nikki Haley, en buena parte de su campaña interna contra Donald Trump, decía que el partido que reemplazara a su octogenario tendría la mayor posibilidad de ganar estas elecciones. Joe Biden hubiese sido el candidato más viejo en la historia de Estados Unidos, pero al retirarse, ese récord lo mantendrá Donald Trump con 78 años. No es el más viejo del mundo, ese récord lo tiene República Dominicana, Joaquín Balaguer con 94 años en el 2000. El segundo más viejo de todos los tiempos en el mundo fue Juan Bosch con 85 años en el 94. El tercero más viejo del mundo fue Juan Domingo Perón con 79 años en 1973. Para mis amigos todos, para mis enemigos ni la justicia. Ni la justicia. Juan Domingo, pero quiero preguntarle algo a Yacel. Pero es del mismo tema, porque vamos a pasar otro temita claro, para aprovecharlo. Brevemente. Para que me diga lo que va a pasar en Venezuela, sí, ciertamente. Si vamos a Venezuela ahora, pero habrá una transición política antes de que terminemos. E incluso esta pregunta va a generar una respuesta corta. Claro. ¿Está preparado los Estados Unidos para tener una mujer claro, en la presidencia? Sí, ¿Y por qué hay que prepararse para tener una mujer en la presidencia? Está más que preparado. El tema no es necesariamente si está preparado o no. El tema es si este es el momento en el que eso sucederá, porque no se trata del tema de género. Miren, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en una entrevista dijo que lo que más le había, vamos a decir, irritado a lo largo de su carrera política fue que cuando ella se estaba retirando en el año 2014 como presidenta, hicieron una encuesta de si los costarricenses volverían a votar por una mujer como presidenta. Y ella cuestionaba, ven acá, pero ¿qué tipo de encuesta es esa?
Así que yo no creo que se trata de si están preparados o no. Lo que hay es que ver quién gana o quién pierde. Ya finalmente, ¿qué veremos el próximo domingo en Venezuela? Porque según las encuestas y algunos medios de comunicación han recogido, el candidato González Urrutia encabeza la preferencia del electorado. Ahora, Maduro entregará, se hará una transición pacífica del poder si el chavismo pierde las elecciones. Si las elecciones son mínimamente libres, no hay forma alguna de que lo que estamos viendo no signifique un triunfo del sector democrático. Sin embargo, estamos hablando de una dictadura férrea que lamentablemente ha ganado a lo largo de los últimos años, ha resistido en los peores momentos, en los peores estallidos, las peores sanciones. Así que la duda es eso último, si habrá una entrega del poder. Ya vimos, por ejemplo, hoy una declaración importante de Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo que le escandalizó escuchar a Nicolás Maduro hablando de que si perdía habría un baño de sangre, y le dijo que en 2 conversaciones por teléfono a Nicolás Maduro le recomendó que había que saber perder, que el que gane se queda, pero el que pierda se vaya. Y ese es un verdadero ejemplo de una izquierda democrática en América Latina. Luis Ignacio Lula da Silva, Yacel, muchas gracias por haber estado con nosotros, claro. por encabezar en este programa del Rumbo de la Tarde, el rumbo geopolítico. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye, gracias. Dale, Álvaro.